¿Qué existe más allá de las sabanas que todos conocen? ¿Qué secretos guardan los desiertos verdes, los cañones gigantes y las rutas costeras, donde el tiempo parece haberse detenido? Sudáfrica no es solo el hogar de los safaris, es un mosaico vivo de paisajes ocultos, esculturas naturales y lugares que el turismo convencional jamás alcanza. Bienvenidos a las maravillas de Sudáfrica. Prepárate para ver lo que los guías no muestran, porque en este documental iremos mucho más allá. Hoy, aquí en nuestro planeta, revelaremos 10 lugares tan impresionantes que parecen haber sido esculpidos a mano por el propio Creador. Un viaje que comienza con montañas legendarias y termina en el corazón palpitante de la vida salvaje africana. Verás pingüinos donde solo se espera calor. Sí, pingüinos en África. Viñedos majestuosos en medio de picos montañosos. Y encuentros con elefantes en lugares que parecen sueños. Pero antes de llegar allí, estás listo para salir de la superficie y explorar lo invisible. Entonces respira profundo, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu visión sobre Sudáfrica para siempre. Sudáfrica es una tierra de extremos, una orquesta geográfica donde desiertos, océanos, montañas y sabanas conviven en un mismo compás. Ubicada en la punta meridional del continente africano, se extiende por más de 1.200.000 kilómetros cuadrados. Con casi 60 millones de habitantes, distribuidos entre ciudades vibrantes y aldeas intactas por el tiempo. Pero hoy no estamos aquí para hablar de lo obvio. Olvida por un momento los itinerarios turísticos, los paquetes de viaje o las fotos de postal. A partir de ahora, exploraremos las maravillas ocultas de Sudáfrica, lugares que parecen susurrar secretos al viento y que revelan más sobre el alma de un país que cualquier monumento. De la imponente Table Mountain, que vigila a Ciudad del Cabo como un gigante dormido, hasta los abismos colosales del Blythe River Canyon, donde la naturaleza esculpió arte en piedra viva. De playas habitadas por pingüinos, a rutas costeras donde el mar canta, sobre acantilados que desafían la razón. Verás Sudáfrica con otros ojos, porque revelaremos lo que está más allá de las sabanas. Este documental fue creado para ti, que buscas más que belleza, tú que buscas significado, tú que miras con los ojos, pero sientes con el alma. Y si ya recorriste Marruecos con nosotros en el último episodio, te darás cuenta que cada lugar guarda sus misterios. Y ahora es hora de revelar los de Sudáfrica.
Antes de seguir, revisa si ya estás suscrito aquí al canal Nuestro Planeta. Eso asegura que sigas explorando lo extraordinario alrededor del mundo con nosotros. Ahora, respira profundo y prepárate para el primer destino de esta travesía épica, donde rocas se elevan como murallas de una civilización ancestral y cada metro de altura carga milenios de historia. Ciudad del Cabo, entre cimas y memorias. Al sur del continente africano, bañada por las aguas del Atlántico y del Índico, surge una ciudad que parece haber sido esculpida con poesía: la majestuosa Ciudad del Cabo. Con poco más de 4 millones de habitantes, esta joya sudafricana se encuentra a unos 1.400 kilómetros de la capital, Pretoria, y en cada curva revela escenarios que desafían la lógica. Desde lo alto, una montaña plana lo vigila todo. La Table Mountain, con sus 1.086 metros de altitud, domina el paisaje como si protegiera la ciudad con brazos invisibles. Declarada una de las 7 maravillas naturales del mundo, esta montaña está envuelta por nieblas repentinas, que los locales llaman mantel, una danza de nubes que cubre y revela como magia. Desde la cima de la montaña, la vista se abre como un cuadro vivo. La ciudad palpita abajo, la bahía brilla como un espejo, y el horizonte parece no tener fin. Allí cerca, en la serenidad del mar, descansa una isla silenciosa, Robben Island, escenario de dolor, pero también de resistencia y esperanza. Fue en este pequeño pedazo de tierra donde Nelson Mandela pasó 18 años de su vida preso por luchar por la igualdad. Hoy, la isla es Patrimonio Mundial de la UNESCO y símbolo de libertad. La travesía hasta allí dura unos 30 minutos en barco, pero atraviesa siglos de historia. Un viaje entre heridas profundas y la fuerza de un pueblo que nunca se doblegó. De regreso al continente, uno de los lugares más vibrantes de la ciudad es el V&A Waterfront, antiguo puerto, transformado en centro cultural, gastronómico y artístico. Cafés frente al mar, tiendas coloridas, mercados al aire libre y el sonido del mar que arrulla los recuerdos. Un lugar donde el tiempo se desacelera. Pero quizás lo que hace a Ciudad del Cabo tan inolvidable no es lo que muestra, sino lo que provoca. Una mezcla de nostalgia y asombro que permanece incluso cuando te vas. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te encantó de este primer destino. Tu opinión ayuda a que nuestro canal crezca y a crear documentales aún más inmersivos. Y así nos despedimos de Ciudad del Cabo, pero no como quien cierra un libro, sino como quien marca la página para volver. Cada calle recorrida, cada aroma sentido, cada mirada compartida,
se va transformando en un pequeño tesoro guardado dentro de nosotros. Porque ciertos lugares no caben solo en los recuerdos. Siguen vivos, latiendo aquí adentro. Ahora, respira profundo, porque vamos a dejar las orillas del mar y seguir rumbo al interior del país, donde las montañas se vuelven murallas y el cielo parece tocar la tierra. Montañas Drakensberg, donde la tierra toca los cielos. La cadena montañosa conocida como Drakensberg se extiende por más de 1000 kilómetros, marcando la frontera natural entre Sudáfrica y el pequeño reino de Lesoto. Su nombre viene del holandés y significa montañas del dragón. Y al contemplar sus picos cortando el cielo, es difícil no imaginar gigantes dormidos bajo las piedras. Estamos en el Parque Ujalamba Drakensberg, considerado Patrimonio Mundial de la Humanidad por su riqueza ecológica y espiritual. Aquí, la altitud roza los 3500 metros. Valles profundos, paredones verticales, senderos que serpentean entre abismos y cascadas. Un santuario natural donde el silencio habla más fuerte que el viento. Entre los escenarios más surreales está el anfiteatro natural, una muralla semicircular de rocas con 5 kilómetros de ancho y una de las vistas más impactantes de todo el continente. Justo encima de él están las cataratas Tugela, una cascada que se precipita desde 949 metros, una de las más altas del mundo. En invierno, las montañas ganan un toque inesperado. Nieve, sí, nieve en África, un contraste que emociona y sorprende. La región también alberga arte rupestre dejado por los San, los antiguos habitantes del sur del continente. Pinturas con más de 4000 años, registrando rituales, cacerías y creencias ancestrales. Cada trazo es una voz del pasado resonando en las piedras y nos recuerda que, incluso frente a la inmensidad, la esencia humana siempre dejó su huella. Explorar los Drakensberg es más que caminar entre montañas. Es una travesía interior, un descenso en paisajes que provocan silencio y reverencia. Si estás disfrutando de este documental, deja tu like ahora mismo. Eso nos muestra que vale la pena seguir revelando lugares así, escondidos, sagrados, inolvidables. Ahora es hora de descender de las alturas. Seguiremos rumbo a la costa, donde la arena es blanca, las piedras son redondas y los habitantes visten frac.
Playa de Boulders. Pingüinos en la arena blanca. A unos 40 kilómetros de Ciudad del Cabo, escondida entre piedras redondeadas y aguas translúcidas, aparece una playa que más parece una pintura suave. Boulders Beach. Pero lo que hace a este lugar realmente único no son solo sus arenas claras o el azul turquesa que besa las rocas. Son los pingüinos. Sí, pingüinos en África. Caminan con pasos lentos y ojos atentos en medio del calor que contrasta con sus trajes de gala. La especie que vive aquí es el pingüino africano, uno de los pocos adaptados al clima cálido. Llegaron alrededor de 1982 y formaron una colonia que hoy supera los 2.000 individuos. En la marea baja, se ven familias enteras buceando, deslizándose entre las rocas en silencio, como si bailaran bajo la luz del sol. Los pingüinos africanos miden cerca de 60 centímetros y pueden vivir hasta 20 años en libertad. Sus llamados suenan como el rebuzno de un burro, lo que les valió el apodo de pingüinos burro. Se turnan entre zambullidas rasantes y caminatas torpes por las piedras. Pero lo que más impresiona es el instinto protector con las crías, una lección de cuidado en cada movimiento. Boulders Beach también cumple un papel vital en la conservación, parte de la Table Mountain National Park Marine Protected Area. El lugar tiene acceso controlado para proteger a la colonia en constante crecimiento. Caminar por pasarelas elevadas permite observar sin interferir. Una clase viva de coexistencia entre hombre y naturaleza. Simonstown, la ciudad vecina, mantiene viva la historia náutica de la región, un contraste encantador entre tradición y vida silvestre. En la Reserva Natural de Boulders, el tiempo parece detenerse. El sonido de las olas, el perfume del mar y el silencio de los pingüinos crean una paz que no se explica. Tal vez ese sea el verdadero milagro del lugar. No solo ver animales salvajes de cerca, sino aprender con la armonía silenciosa que ellos nos enseñan cada día. La naturaleza, cuando nos permite acercarnos tanto, también nos invita a escuchar más, a sentir, a respirar, a contemplar en silencio.
Y al dejar Boulders Beach, la sensación que queda es la de haber visitado un lugar sagrado, un refugio entre piedras y alas. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te encantó de este destino. Tu participación ayuda a nuestro planeta a crecer y a llevarte por nuevas jornadas increíbles. Quédate conmigo, que en nuestro próximo destino las arenas dan lugar a la sabana y los pasos delicados se transforman en huellas poderosas. Es hora de entrar en la tierra de los gigantes. Parque Addo, la tierra de los elefantes gigantes. Ubicado en la provincia del Cabo Oriental, el Parque Nacional Addo alberga la mayor población de elefantes de Sudáfrica. Son más de 600 viviendo en libertad. Creado en 1931, cuando quedaban solo 11 elefantes en la región, el parque se convirtió en un símbolo de resiliencia y del delicado arte de preservar lo que sobrevivió. Hoy el Addo se extiende por más de 1.600 kilómetros cuadrados, albergando una diversidad de paisajes que van desde la sabana seca hasta bosques densos y dunas costeras. Pero es en los campos abiertos, bajo el cielo infinito, donde los gigantes caminan, con pasos firmes, pero llenos de gentileza ancestral. Los elefantes del Addo desarrollaron comportamientos únicos. Son más silenciosos, más cooperativos entre sí, y muchos ya nacieron lejos de la amenaza humana. Caminar por el parque en un safari es presenciar la vida en su estado más puro. Y cuando aparece el primer elefante, todo se desacelera, el tiempo se detiene y el corazón escucha. Además de los elefantes, el Addo es el único parque del mundo que protege al llamado Big Seven: león, leopardo, búfalo, rinoceronte, elefante, tiburón blanco y la ballena franca. En una sola visita, es posible cruzar miradas con depredadores nocturnos y justo después ver una ballena cortando el mar a lo lejos. Un espectáculo que desafía la lógica. En los miradores esparcidos por el parque, el silencio es el mayor regalo y el simple gesto de observar se transforma en ritual. Allí, contemplar es una forma de agradecer. Al atardecer, la luz se sumerge en las copas secas y los gigantes dorados parecen desvanecerse con el horizonte. Pero su presencia permanece en el alma de quien los vio. Si estás disfrutando de este viaje, verifica si ya estás suscrito aquí al canal. Así continúas viajando con nosotros
y apoyas este proyecto que muestra lo que pocos logran ver. El parqueado nos recuerda que los verdaderos gigantes no hacen ruido. Ellos simplemente siguen cambiando todo a su alrededor, con la ligereza de quien carga siglos de sabiduría. Científicos del parque acompañan a las manadas por GPS y estudian sus patrones de migración. Datos como estos ayudan a crear planes de protección para especies que aún enfrentan amenazas silenciosas. Muchos visitantes relatan un fenómeno curioso. Al ver un elefante de cerca, hay una sensación extraña, como si el mundo alrededor desapareciera y solo existiera ese instante. Tal vez sea porque ellos nos miran sin prisa, sin juicio, como quien ya entendió todo y elige simplemente estar presente. El Lado no es solo un parque, es un recordatorio vivo de que la grandeza puede estar en el silencio, en la sombra o en el caminar lento de un ser que carga el mundo. Ahora vamos a dejar atrás el polvo de la sabana y seguir rumbo a campos verdes, donde la historia, el sabor y las montañas se encuentran en una misma copa. Nuestro próximo destino fermenta desde hace siglos. Stellenbosch, vinos y montañas en armonía. A solo 50 kilómetros de Ciudad del Cabo, en medio de montañas onduladas y suelo fértil, nace la región vinícola más antigua de Sudáfrica, Stellenbosch. Fundada en 1679 por colonizadores holandeses, Stellenbosch creció bajo la sombra de las montañas Hottentots-Holland y floreció entre viñedos, tradición e historia. Son más de 150 bodegas, esparcidas por valles verdes, caminos floridos y casas coloniales preservadas como acuarelas. Entre las más antiguas está Grut Constantia, una finca vinícola con más de 3 siglos de producción continua, donde cada sorbo lleva el sabor de una África que maduró con el tiempo. El vino aquí no es solo bebida, es lenguaje, es memoria en estado líquido. Es un ritual que comienza con la tierra y termina dentro de nosotros. El clima mediterráneo de la región, con veranos cálidos e inviernos húmedos, favorece uvas como Cabernet Sauvignon, Merlot y Pinotage. Esta última, símbolo nacional de los vinos sudafricanos. Caminar entre los viñedos es una experiencia casi meditativa. Las hojas bailan con el viento y el sol recorta las montañas en franjas doradas, como si el creador pintara en silencio su propia etiqueta.
Las bodegas ofrecen mucho más que degustaciones. Son experiencias sensoriales, almuerzos al aire libre, paseos en bicicleta entre los viñedos y maridajes que tocan el paladar y la memoria. Stellenbosch también es ciudad universitaria, un polo cultural vibrante, donde galerías, cafés y ferias conviven en calles arboladas. Tradición y juventud, lado a lado. Pero lo que más sorprende es cómo todo allí parece seguir el ritmo de la naturaleza. Nada apura el tiempo, nada atropella el sabor, todo espera y florece. El atardecer en las montañas tiñe el cielo de naranja y violeta y el aroma de los vinos se mezcla con el sonido de risas y campanas antiguas. Un final de tarde que parece poesía. Hay lugares que nos enseñan sobre el tiempo al pasar, pero hay otros, como Stellenbosch, que nos enseñan a desacelerar y sentir el presente con más verdad. Tal vez por eso los vinos antiguos tienen tanto valor, porque no cuentan solo lo que sucedió, sino todo lo que se sintió durante la espera. Si este capítulo te tocó de alguna forma, compártelo con alguien que también ame experiencias profundas. Así nos ayudas a difundir historias que merecen ser saboreadas con calma. Stellenbosch no es solo un lugar para beber vino, es un lugar para escuchar la tierra, sentir el tiempo y brindar a la delicadeza de las cosas simples. Y como todo buen vino, este viaje también sigue madurando. En nuestro próximo destino dejaremos los valles tranquilos para adentrarnos en uno de los cañones verdes más grandes del planeta, donde la roca dibuja abismos y el viento esculpe miradores, un lugar donde la naturaleza habla fuerte y el paisaje nos silencia. Blythe River Canyon, el cañón verde de África. En el corazón de la provincia de Mpumalanga, escondido entre montañas escarpadas, surge uno de los mayores cañones del planeta, el Blythe River Canyon. Con más de 25 kilómetros de extensión y paredes que superan los 800 metros de altura, es considerado el tercer cañón más grande del mundo y el más verde de todos. A diferencia de los cañones áridos de América, aquí el verde se impone. La selva nativa cubre los abismos, como un manto vivo, convirtiendo cada curva en un portal salvaje. El río Blythe serpentea en el fondo, esculpiendo rocas con paciencia milenaria. El nombre significa alegría, en homenaje al reencuentro de exploradores perdidos en el siglo XIX. Y tal vez sea eso mismo lo que se siente aquí, alegría, pero no de esas ruidosas, sino aquella que late en el pecho, cuando la naturaleza nos devuelve a lo esencial.
Entre los puntos más icónicos están los Three Rondavells, formaciones rocosas que recuerdan a las chozas africanas. Tres gigantes de piedra, guardando los secretos del valle. Más adelante, la Ventana de Dios, un mirador que se abre a más de 1.700 metros de altitud y ofrece una de las vistas más amplias de toda Sudáfrica. En días despejados, es posible ver hasta el Parque Nacional Kruger en el horizonte distante, una línea tenue entre la realidad y lo sagrado. Otro punto que parece obra de fantasía es el Burgslag Potholes, cavidades circulares esculpidas por la fuerza del agua, donde la geología se transforma en arte vivo. Caminar por estos senderos es como atravesar los bastidores del tiempo. Cada piedra carga eras, cada cascada susurra una historia ancestral. La biodiversidad también impresiona. Monos samango, antílopes, águilas y hasta leopardos acechan entre las sombras del bosque. Aquí, todo respira, todo se mueve en armonía salvaje. Si estás disfrutando de este viaje, deja tu like en este video. Nos ayuda a llegar a más personas y continuar trayendo destinos así inmensos, inesperados, inolvidables. Al atardecer, la luz toca los acantilados con dedos dorados y durante algunos minutos todo el cañón parece incendiarse en un espectáculo que no cabe en palabras. En ese momento es imposible no callar, porque la creación habla fuerte y todo lo que podemos hacer es admirar. El Blythe River Canyon no se ve solo con los ojos, se siente con el alma y permanece mucho después de que partimos. Ahora es hora de dejar atrás los abismos y seguir en dirección a las olas. En nuestro próximo destino, la costa se revela salvaje, sagrada, indomable. Prepárate para paisajes que desafían al tiempo y para historias contadas por el mar. La costa que rugirá ante tus ojos es todo menos previsible. Wild Coast, el rugido de las olas sagradas. En el sureste de Sudáfrica existe una costa que parece haber sido dibujada por el propio océano, la legendaria Wild Coast. Con más de 250 kilómetros de extensión, esta franja costera está marcada por playas remotas, acantilados abruptos y senderos ancestrales que unen aldeas con peñascos. Aquí el tiempo no tiene prisa, las olas golpean con furia, pero también con sabiduría, como si cada marea fuera una oración en forma de espuma. Una de las joyas de la región es el Hole in the Wall, un arco gigantesco, esculpido a mano, por un creador que conoce la belleza de las formas y el poder del paso.
Algunos dicen que el sonido de las olas allí no es solo mar golpeando roca. Es como si la naturaleza estuviera contando historias de un tiempo en que todo era puro e intacto. La aldea más cercana es Coffee Bay, un refugio de pescadores, surfistas y viajeros que buscan lo invisible. Allí, lo simple se vuelve grandioso y el silencio tiene sonido. El pueblo Xhosa, habitante ancestral de esta costa, lleva tradiciones que dialogan con el viento, con las caracolas y con los espíritus que habitan las rocas. Cada curva del sendero revela un nuevo paisaje, a veces salvaje, a veces suave, pero siempre profundamente vivo. Caminar por aquí es más que explorar, es perderse y aceptar que no todo necesita explicación. Algunas bellezas fueron hechas solo para sentir. Si este episodio te conectó con algo mayor, deja un comentario con la palabra mar. Solo eso, sin frases, sin explicaciones, solo mar. Al atardecer, los acantilados proyectan sombras largas sobre el océano y las olas siguen rompiendo como si nada más importara, además de existir. La naturaleza no solo vive, se impone, y el mar nos susurra. Él ruge con la autoridad de quien moldea continentes. Y cuando la luna sube, las olas continúan el trabajo, como escultores nocturnos, creando, deshaciendo, recreando, en un ciclo eterno de la creación. La Wild Coast es más que un destino. Es un portal hacia algo que olvidamos, un lugar donde el cuerpo camina, pero es el alma quien llega primero. Ahora dejamos el océano atrás y seguimos rumbo a la carretera. Una carretera legendaria que corta selvas tropicales y revela puentes sobre abismos. Prepárate para la belleza continua, porque en el próximo destino vas a conocer la carretera más hermosa de África. Una ruta donde cada curva parece llevar directo a lo imposible. Garden Route, la carretera más hermosa de África. Ubicada en la costa sur de Sudáfrica, la Garden Route se extiende por más de 300 kilómetros, uniendo Mossel Bay con Storms River en un camino que parece haber sido pintado a mano. Esta ruta atraviesa selvas tropicales, acantilados dramáticos, puentes colgantes y playas de arena dorada. Es un lugar donde, en un solo día, puedes cruzar selvas intactas, explorar cuevas costeras y escuchar el silencio de valles profundos. En el corazón de la Garden Route está el Tsitsikamma National Park, un santuario de biodiversidad donde ríos se encuentran con el mar en gargantas de piedra viva. Allí está la famosa Storms River Mouth, uno de los encuentros más cinematográficos entre río y océano, con puentes colgantes que se balancean sobre abismos naturales.
Y si miras con atención, verás delfines jugando en las olas y, con suerte, hasta ballenas migrando muy cerca de la costa. El aire huele a pino y a brisa marina, y la luz que entra por las copas de los árboles parece haber sido filtrada por algo divino. Uno de los puntos más fotogénicos se encuentra en Knysna Heads, dos acantilados gigantes que custodian la entrada de la laguna como portones de un reino escondido. Knysna también es conocida por sus ostras frescas y por senderos que revelan miradores ocultos, donde el tiempo parece detenerse solo para ti. Recorrer esta ruta es más que conducir, es contemplar, es respirar más profundo, es recordar que la carretera también puede ser destino. Y como todo en Sudáfrica, la Garden Route lleva consigo historias milenarias de pueblo, animales y vientos que ya han visto eras pasar. Si este tramo ya te impresionó, imagina lo que viene después. A pocos kilómetros, uno de los lugares más simbólicos del planeta te espera. Prepárate para un paisaje donde el continente termina y los océanos se encuentran con fuerza y reverencia. En el próximo capítulo vas a descubrir el majestuoso Cabo de Buena Esperanza. Cabo de Buena Esperanza, donde los océanos se encuentran. En la punta de la península del Cabo, a unos 70 kilómetros de Ciudad del Cabo, está uno de los destinos más simbólicos de Sudáfrica, el legendario Cabo de Buena Esperanza. Aquí, el Océano Atlántico y el Océano Índico se encuentran en un abrazo de aguas turbulentas, donde la creación parece manifestarse en forma de olas y viento. Durante siglos, los navegantes temieron este cabo. Era el límite entre lo conocido y lo desconocido, el punto donde los mapas terminaban y comenzaban las leyendas. El Cape Point es su centinela, un promontorio escarpado, con un faro en la cima, que avisa a los navegantes: aquí termina la tierra. Los acantilados del cabo se alzan como murallas, esculpidas por el Creador para guardar este santuario natural. La vista es arrebatadora y el viento parece llevar historias de siglos. La Reserva Natural del Cabo alberga antílopes, avestruces, babuinos y flores endémicas del reino floral del Cabo. Una explosión de vida, donde se esperaría solo roca y mar.
Es un lugar donde el tiempo cambia en cada curva, donde nubes desgarran el cielo en segundos y el azul del mar revela tonos que desafían cualquier descripción. Al conducir por Chapman's Peak Drive, una carretera escénica esculpida en los acantilados, entiendes por qué este rincón del mundo es llamado por muchos el fin de la Tierra. Pero tal vez lo más impresionante no sea el paisaje en sí, sino lo que despierta en quien lo contempla. Una mezcla de humildad, fascinación y gratitud. Por vivir en un planeta donde el Creador fue tan generoso en los detalles. Si llegaste hasta aquí, asegúrate de estar suscrito al canal. Así garantizas que las próximas maravillas también formen parte de tu viaje. Y ahora, prepárate, porque estamos a punto de llegar al destino final de esta travesía, el lugar donde la sabana respira y el corazón de África late más fuerte. En nuestro próximo destino, vas a explorar el reino salvaje del continente, el icónico Parque Nacional Kruger. Parque Nacional Kruger, el corazón salvaje de África. Ubicado en el noreste de Sudáfrica, el Parque Nacional Kruger ocupa un área de casi 20.000 kilómetros cuadrados, uno de los mayores santuarios de vida salvaje del planeta. Aquí no hay rejas ni jaulas, solo el ritmo implacable de la naturaleza, donde depredadores y presas viven una danza ancestral de supervivencia. Aquí es el hogar de los famosos Big Five: león, leopardo, rinoceronte, elefante y el búfalo. Animales que, incluso a la distancia, hacen que el corazón se acelere. Los safaris en Kruger no son solo paseos, son experiencias que cambian algo dentro de nosotros. Cuando los ojos de un león se cruzan con los tuyos, el tiempo parece detenerse. El amanecer en Kruger es un espectáculo aparte. Rayos dorados cortan las sabanas, revelando siluetas de jirafas y manadas que despiertan con el canto de los pájaros.
Al atardecer, el cielo se convierte en un lienzo en llamas y el sonido de los grillos, mezclado con rugidos lejanos, nos recuerda que estamos en territorio sagrado. Pero el Kruger es más que animales. Es un vínculo con la tierra. Es donde entendemos que cada criatura tiene un papel en el equilibrio divino. Más de 500 especies de aves, cientos de reptiles y una diversidad de flora que desafía cualquier catálogo. Todo esto coexistiendo en perfecta armonía. La grandeza del Kruger no está solo en lo que se ve, sino en lo que se siente, en la reverencia que surge naturalmente ante la creación viva. Si llegaste hasta aquí, asegúrate de estar suscrito al canal. Eso garantiza que los próximos destinos lleguen hasta ti, siempre con calidad, verdad y emoción. Pero atención, porque aunque el Kruger sea el fin de este viaje, también es una invitación a seguir explorando lugares que desafían lo obvio. Tal vez, a lo largo de esta travesía, hayas notado que Sudáfrica es mucho más que sabanas. Es un espejo de la creación, un escenario donde Dios pintó con la paleta más audaz y dejó su firma en cada detalle. Desde los picos que tocan los cielos hasta las aguas que chocan en los extremos del continente, todo aquí pulsa vida y revela un propósito mayor. Si esta travesía te tocó de alguna forma, no la guardes solo para ti. Comparte este documental con quien también ame descubrir las maravillas de nuestro planeta. Y recuerda, esta fue solo una de las páginas de un atlas lleno de misterios y bellezas aún ocultas. Aquí en el canal Nuestro Planeta, cada episodio es un viaje y cada destino una nueva oportunidad de maravillarse. Así que sigue explorando con nosotros, porque el mundo está lleno de lugares escondidos que aún van a robarte el aliento. Hoy nos sumergimos en el alma salvaje de Sudáfrica, pero no pienses que el viaje termina aquí. Nuestro próximo destino está justo allí, en la curva de lo desconocido. Y te aseguro, nunca más volverás a mirar el mundo de la misma manera. ¿Vamos juntos? Si hoy vimos la selva de Sudáfrica, en el video anterior atravesamos el desierto de Marruecos, donde ciudades sagradas, oasis ocultos y murallas de arena guardan secretos milenarios. Entonces, después de sumergirte en la sabana, ¿qué tal volver al inicio de la civilización? Haz clic ahora en el video que está en tu pantalla. Embarca conmigo en este viaje por las maravillas de Marruecos y descubre los 10 lugares que están escondidos, más allá del desierto. Te espero allí. Descubre lo extraordinario alrededor del mundo. Un abrazo y hasta la próxima travesía.